Hola amigos, muy buenos días. Estoy seguro que usted, al igual que yo, cuando fuimos adolescentes, fuimos desobedientes a nuestros padres. De seguro, si su papá, si su mamá todavía vive y puede preguntarle cómo me portaba yo de adolescente, seguramente le va a dar malas referencias, porque la adolescencia es en esa etapa en la que uno está dejando de ser niño para ser un joven, un adulto, y lucha con la autoridad. Cuando eres un niño simplemente sabes que debes de obedecer a tus papás porque son tus papás. Pero cuando te conviertes en un adulto, ya entiendes que en tu naturaleza debes ser independiente, tomas tus propias decisiones y entonces ya cuando eres adulto dices, pues, ¿por qué lo hago? Porque yo quiero hacerlo. Y el paso de una a otra etapa nos marca una lucha con la autoridad. Bueno, esta lucha con la autoridad también lo tenían algunos contemporáneos del Señor Jesús. Voy a leer en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 32. Dice así: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús respondió: Yo también voy a hacerles a ustedes una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Dijeron: si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, les dijo Jesús. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre que quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Jesús no está enojado, pero contesta de una manera muy clara, contundente, para que no queden dudas. ¿Cuál es el problema en estos pasajes? El problema en estos pasajes es la autoridad. ¿Con qué autoridad enseñas esto?, le dijeron a Jesús. Y Jesús dice: bueno, si ustedes me dicen con qué autoridad enseñaba Juan el Bautista, pues yo también les puedo decir con qué autoridad lo hago. Y ellos dijeron: pues no sabemos. Jesús dice: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. El problema es autoridad. Queridos amigos, usted debe saber, porque lo he repetido mucho en los devocionales, cuando Dios creó a Adán, Adán no tuvo problema en comprender que su autoridad era el Dios que lo había creado, el dueño del mundo, del universo en el que Adán y Eva fueron puestos nuevos, cuando fueron nuevos. El problema está en que Adán y Eva acabaron desobedeciendo a Dios, desconfiaron en lo que Dios había dicho y desobedecieron. Cuando la serpiente le dice: serán como Dios, está invitándoles a considerar la posibilidad de que su autoridad esté igual, esté a la par de Dios. Ustedes serán como Dios. Y una vez que Adán y Eva comen del fruto prohibido, ellos se creen iguales a Dios, que saben el bien y el mal, y entonces ya no respetan su autoridad. Y ese es nuestro problema desde el origen, desde Adán y Eva. Traemos un problema con la autoridad de Dios. Si Dios nos creó, Él es nuestro dueño. Y si hoy como cristianos hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él es nuestra autoridad. Pero ustedes y yo parecemos adolescentes porque jugamos con la autoridad. Cuando, cuando queremos algo, cuando estamos de buenas, buscamos someternos a su voluntad. Pero cuando
Algo se nos mete en alguna necedad se nos mete en nuestra cabeza y allá lo que queremos, no nos importa si Dios nos los va a dar o no, nosotros lo queremos y vamos tras aquello que nuestro corazón desea y anhela. Los contemporáneos de Jesús, los fariseos y maestros de la ley, ellos no aceptaban la autoridad de Jesús y querían comprobarla y Jesús no les dio la oportunidad de jugar con ese tema de la autoridad. Él simplemente era el Dios encarnado, tenía toda la autoridad de las cosas que hacía. Queridos amigos, hacia el final del pasaje, cuando este papá le dice a los dos hijos que vayan a trabajar al viñedo, uno le dice, no, yo no voy, pero sí fue, y el otro dice, sí, sí voy, y al final no fue. Jesús está hablando de la autoridad que los hijos pueden reconocer en un padre y que al final, aunque su respuesta no fue la que el padre quería, al final por respetar la autoridad que investiga a su padre, él fue a trabajar al viñedo. Y al final de esta porción, Jesús les dice, pues yo les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué los recaudadores de impuestos, los publicanos, los pecadores, las mujeres pecadoras, por qué van delante de los sabiondos de la ley, de los que conocían la ley de Moisés, de los que se esforzaban por cumplir plenamente la ley de Dios? ¿Por qué van delante de ellos? Por un tema, por la autoridad. Porque los fariseos y los maestros de la ley querían ganar el favor de Dios con las cosas que ellos hacían. No les importaba lo que Dios quería, les importaba lo que ellos veían de sí mismos, no les importaba lo que Dios esperaba de ellos, sino ellos era lo que ellos querían, ellos pensaron, ellos creyeron que con eso que hacían ganarían el favor de Dios. En cambio, las prostitutas y los pecadores simplemente respetaban la autoridad de Jesús y ¿qué hacían? Se arrepentían de su forma de vivir, pedían perdón y estaban dispuestos a que la autoridad de Jesús viniera a sus vidas para que fueran transformados. Una cosa es poder mencionar a Jesús o decir que creemos en Jesús y otra cosa es respetar su autoridad. ¿Cómo respetamos su autoridad? Cuando hacemos lo que Él nos dice. Aquella enseñanza que dijo Jesús, bueno, aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades, la casa permanece. Pero aquel que oye mis enseñanzas y es necio y no quiere obedecerlas, es aquel hombre que construye su casa sobre la arena y cuando viene la tempestad, su casa se viene abajo. Hay una consecuencia de reconocer la autoridad de Jesús se transforma en obediencia. Cuando reconocemos la autoridad de Jesús, somos obedientes a lo que dice Jesús. Cuando yo no reconozco la autoridad de Jesús, simplemente yo soy desobediente. El problema es que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, en reconocer la autoridad de Jesús, se convertían en personas obedientes a Dios. ¿Cuál es el problema de los maestros de la ley y los fariseos? Que ellos no estaban dispuestos a obedecer lo que Jesús estaba diciendo. No estaban dispuestos a reconocerle a Él como el Mesías, como el Hijo de David. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo está tu obediencia a la autoridad de Jesús? Queridos amigos, este tema es muy delicado porque en esto estriba el punto central de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en reconocer la autoridad de Jesús como nuestro Señor, nosotros automáticamente supeditamos nuestra voluntad a Él, nos rendimos a su autoridad. Buscamos hacer las cosas como Él lo dice. Cuando nosotros estamos batallando con esa autoridad, pues nos rebelamos constantemente. Jesús nos dice, hazlo así, y nosotros decimos, no, yo creo que es mejor de esta manera. O hay partes de la escritura de las que Jesús habla que nos cuesta trabajo poderlas comprender como algo que debemos de hacer nosotros. Decimos, no, 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 eso fue para los discípulos en su tiempo. Te pregunto, ¿cómo está tu obediencia a la autoridad de Jesús? Porque los publicanos y los pecadores van delante de aquellos que no quieren reconocer la autoridad de Jesús.
Te invito a que vayamos caminando adelante con los publicanos y los pecadores, buscando someter nuestra voluntad a la autoridad de Jesús. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu enseñanza en nuestras vidas. Te ruego que nos des un corazón dócil, un corazón disponible, un corazón obediente, que pueda reconocer la autoridad del Señor Jesús en nuestro diario vivir y que lo que hagamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, esté sometido a lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Padre Celestial, ayúdanos en nuestra necedad, en nuestra terquedad por querer hacer nuestra voluntad y no someternos a la autoridad de Cristo. Derrama de tu gracia en las personas que están en una cama sufriendo una terrible enfermedad. Pon tu mano sobre ellos, levántalos. Aquellos que serán sometidos a una cirugía, te ruego que tú les fortalezcas en su fe. Acompáñales para que ellos puedan salir adelante y cumple tu propósito en sus vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.